Al público le es difícil ver la mecánica compleja que ha generado esta situación. Se trata de un juego oculto tras bambalinas, y lo que se apuesta en ese juego no son 2 o 3 cacahuates. Los recursos de la caja equivalen a un gigantesco 10% del Producto Interno Bruto del país. Esto significa que la institución cruza por muchos intereses. Y las acusaciones tradicionales se han centrado en 3 sectores. En primer lugar, la clase política. Su responsabilidad no solo se expresa por controlar al presidente ejecutivo, ese servicial repartidor de las cartas del juego, sino, como veremos, por defraudar las finanzas de la caja. En segundo lugar, los gremios de la institución. La acusación, algunas veces más justa que otras, es que han creado una serie de privilegios salariales y de falta de control sobre la calidad de su trabajo. Y en tercer lugar, sectores de la salud privada. Empresas proveedoras de insumos y servicios que han desangrado a la institución con precios abusivos, a la vez que las clínicas privadas incrementan sus negocios a costa de la caja, captando los recursos de asegurados frustrados. Todas estas acusaciones tienen algo de razón, pero debe advertirse que hay 2 tipos de grupos abusivos. Uno, el de todos aquellos que se aprovechan para su beneficio del sistema, pero en el fondo no les serviría que la caja desaparezca, pues de ella depende su subsistencia. Por ejemplo, los gremios de la caja o incluso sus proveedores. Pero hay otro grupo que parece tener como objetivo la desaparición del seguro social. Y este es por lejos el más peligroso. Contrario a lo que podría pensarse, no se trata del sector de la medicina privada como un todo. Es cierto que el mal servicio creciente de la caja ha favorecido el incremento de la salud privada. Así, desde 1991, los servicios de la caja han crecido un 53%, mientras que los de la salud privada un 272%. Sin embargo, la salud privada está interesada en pacientes que puedan pagar sus costosos servicios. Es argumentable que la gran mayoría de las personas que hoy van a la caja son las que no podrían pagar de por sí los costos privados. Es decir, una eventual desaparición total de la caja no necesariamente se traduciría en un incremento gigantesco de la medicina privada. Ese enemigo más constante del seguro social es un jugador que ha estado presente siempre en el juego, aunque no se haya visibilizado tanto como los otros. Representa los centros de poder financiero y corporativo del mundo, que ejercen presión sobre los gobiernos de países pobres a través de organismos supuestamente creados para su desarrollo. Y el más importante, el todopoderoso Banco Mundial. Se suponía que el Banco Mundial debía eliminar la pobreza de la Tierra, pero más bien se convirtió en una herramienta para realizar imposiciones a los países pobres, con la amenaza de negarles préstamos si las rechazaban. Los planos maestros del Banco Mundial para el tema de la salud del tercer mundo se sintetizaron en un informe de 1993 llamado Invertir en Salud. Su diagnóstico: los servicios de un seguro público de salud son caros y poco eficientes, pues gastan demasiado en hospitales y medicina especializada que no usan tantas personas. Solución: austeridad. Reducir los gastos de la salud pública limitándolos a un paquete de enfermedades básicas, o como se llama en el informe, esenciales. Para ello, se debe abandonar la medicina de escala y sus altos costos. Más bien, debe crearse una descentralización basada en pequeños centros de la así llamada atención primaria, o sea, atención médica no especializada. Y mejor aún si estos centros se asignan a empresas privadas. Los gastos de bolsillos individuales, dice el banco, se encargarán de cubrir una buena parte del resto de las necesidades médicas. Y a esto lo llama modernización del sistema. Y con ella el mundo y sobre todo su banco serán felices por siempre. Por ejemplo, el informe recomienda en su página 10 eliminar de los gastos públicos de salud los procedimientos considerados demasiado costosos en relación con el número de pacientes, incluyendo cirugías al corazón, cánceres como el de pulmón y estómago, y cuidado para bebés extremadamente prematuros. En cambio, la salud pública debería limitarse a tratar enfermedades baratas. ¿Y sobre qué hay que hacer con esos casos no esenciales? Bueno, no hay que ser banquero para saber qué significa esto. Pero alto ahí. Casi todos los países de Europa tienen esquemas de salud pública altamente eficientes. No son sistemas baratos,
pero tienen coberturas del 100% de la población que no excluyen a enfermos no esenciales. Con tan buen ejemplo a seguir, el banco se inspira en el sistema estadounidense, lo cual no es de extrañar, pues desde que nació sus 12 presidentes han sido gringos. En Estados Unidos solo hay una cobertura básica pública, Medicare y Medicaid, para personas de la tercera edad, invalidez y extrema pobreza. El resto se deja al mercado privado. Pero esto generó un modelo ineficiente, empezando por su cobertura. El 15% de los estadounidenses no tiene ningún acceso a la salud. Estos son casi 50 millones que tienen que hacer de doctores, o como el pobre de Mike, que tiene que pedirle ayuda a sus incompetentes amigos de tragos. Esta es la única caja que millones de estadounidenses van a ver en sus vidas. Y claro, esto genera 45,000 muertos al año, 15 veces más que el 11 de septiembre, mientras que otros 25 millones de estadounidenses están subasegurados. Many people who do have insurance still cannot afford the care that they need. Pero ustedes dirán que a lo menos los estadounidenses, al no pagar cuotas obligatorias solidarias, se ahorran mucho dinero. Todo lo contrario. Mientras que cada habitante de los países desarrollados con seguro social gasta en promedio unos $4,000 al año en salud, cada estadounidense gasta más de $8,000. ¿Qué pasa aquí? Lo que ocurre es que el mercado de los seguros es un mercado patas para arriba, donde los principios clásicos mercantiles no funcionan. Véalo así. A diferencia de otros servicios, la empresa de seguros no gana más por brindarle a usted más y mejores servicios. Usted no le paga a una empresa de seguros por un servicio, sino solo por la posibilidad de que ésta se lo dé en el futuro ante un imprevisto. La empresa ya tiene su dinero, y el negocio para ella es más bien negarse a darle a usted el servicio. ¿Suena exagerado? Pues ese es el pan de cada día en Estados Unidos, en donde las aseguradoras apelan a lo que se llama condiciones preexistentes. La compañía investiga al asegurado, le encuentra alguna enfermedad previa y se basa en alguna cláusula microscópica en su contrato para negar su tratamiento, forzando a los estadounidenses a gastos millonarios. Además, la aseguradora privada tiene que valorar caso por caso el riesgo de cada posible cliente para fijar el precio de su póliza. Mantener toda esa burocracia de selección de riesgos se come algo así como el 15% de sus presupuestos, sin contar con otros gastos como publicidad. En tanto, en el seguro social no se gasta para seleccionar asegurados, y como es un régimen de reparto, todo el dinero se dedica a la atención, lo cual aliviana el costo general del sistema. Sin olvidarnos de lo más importante, los seguros privados necesitan un margen de ganancias, lo cual termina de encarecer las primas de las pólizas, al punto que pueden volverse más caras que las rebajas del seguro, que no se preocupa tampoco por estas cosas. Véalo así. Con la caja usted asegura totalmente la salud de su familia con un 5.5% de su salario, mientras que en Estados Unidos, en promedio cada familia asegurada gasta un 10% de sus ingresos en pólizas, que solo dan una cobertura parcial, pues no incluye los copagos. Y una última distorsión del mercado de seguros es que los seguros de salud más riesgosos son los más caros, y justamente las personas con trabajos más riesgosos son las que menos dinero tienen, es decir, las que necesitan más el seguro. Esto significa que el mercado lleva más protección a donde menos se necesita. Es un servicio basado en la mala cobertura. No es de extrañar que hoy esté en marcha una reforma al sistema de salud estadounidense para tratar de universalizar la cobertura, y que tras un par de décadas de aplicación de recetas del Banco Mundial al tercer mundo, la reducción del apoyo estatal a la salud generó un verdadero desastre humanitario con la diseminación del SIDA en África subsahariana. La tuberculosis se incrementó en los países de Europa del Este, donde se implementaron políticas de austeridad, mientras que bajó en otros que no las aplicaron. Y muchos países de Latinoamérica que hicieron reformas tipo Banco Mundial ahora tratan de revertir el proceso,
En este momento en toda América Latina, países desde Chile hasta Ecuador, pasando por Argentina o Uruguay, están introduciendo importantes reformas en sus sistemas públicos de salud y en otras políticas sociales para poder tener componentes universales que perdieron durante las reformas neoliberales de los años 80 y 90 y que en muchos de los casos nunca habían llegado a ser tan universales como es el caso de Costa Rica. Ves que el punto de partida es de una gran diferenciación entre la gente de acuerdo al bolsillo y una búsqueda de ir generando condiciones de igualación. Nosotros partimos de una situación de igualdad en el acceso al sistema y en el acceso a lo que vos tenés derecho. Y esta es la verdadera razón por la que se quiere acabar con la caja. Más que acceder al mercado de salud nacional, lo que más le interesa al banco y compañía es que la caja no sea un ejemplo para los países en vías de desarrollo de que se puede crear exitosamente un modelo de seguro social a la europea con una economía limitada. Y para colmo, en el último reporte de la Organización Mundial de la Salud, Costa Rica estaba hasta mejor calificada que Estados Unidos. Por ello, el Banco Mundial necesita reducir a la caja a niveles de atención austeros y selectivos, igualándola a otros sistemas del área. Pero venía el gran problema. La caja siempre tuvo un gran apoyo popular en el país, y cualquier reforma de ese tipo era políticamente compleja. Lo primero que hizo el banco fue presionar en los años 80 para que el Estado aportara menos al seguro mediante las reformas conocidas como programas de ajuste estructural. Pero su primer intento directo de transformar el seguro se dio en 1994, durante el gobierno de José María Figueres, cuando el banco financió con $22 millones el así llamado Proyecto de Reforma de Salud, que traspasó a la caja la atención primaria del Ministerio de Salud, creándose los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud, o EBAIS. Por supuesto, los EBAIS podían ayudar al seguro a descongestionar hospitales. Sin embargo, el interés del banco era aprovechar este recargo de funciones a la caja para reducir la atención hospitalaria, algo que, como comentaremos, sí ocurrió. No obstante, en el proceso, el banco enfrentó oposición. Por ejemplo, pretendía que en los EBAIS no hubiera médicos, solo técnicos en salud, algo que los negociadores de la caja rechazaron. Y a su vez, no se hizo una privatización sistemática de esa atención primaria. Si acaso se delegaron algunos EBAIS a algunas cooperativas. El banco pareció entonces perder la paciencia. Por ello, al cambiar de milenio, las reformas se volvieron más agresivas. Primero, en el 2000, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, se implementó una desconcentración de la administración hospitalaria, lo cual limitó la economía de escala. Antes, si comprar 100 pastillas para la caja lo hacía a nivel central, ahora esas 100 pastillas las compraba el San Juan de Dios, el Calderón, el de Niños, el Hospital Blanco Cervantes. Entonces, obviamente, las compras a escala precisamente generan una economía a escala. En cambio, comprar dispersamente, es claro que los recursos se dispararon en ese sentido. Asimismo, esto propició la corrupción. Yo puedo llegar a presionar a un área de salud concreta cuando antes tenía que ir a vender a la Avenida Segunda. Entonces, si yo soy un proveedor, por ejemplo, a mí me interesa que en un área de salud se acaben las gasas hoy para que mañana haya que comprar a precios de mercado y yo vendo sin licitar. Entonces, la posibilidad de que yo conozca a alguien que se encarga de saber si van a hacer falta gasas o no, que de repente se entera que faltan pero no avisa, y entonces se genera lo que se llama existencia cero, que me fuerza a comprar a precios de mercado, es mayor que antes. Pero más invasiva fue la creación dentro de la caja de una así llamada gerencia de modernización, financiada por el banco. Y aquí es donde la maquinaria, por lo general discreta, del organismo de Washington se encuentra con el escándalo público. ¿Quién no recuerda el escándalo del así llamado caso Caja Fisher? A partir de 2001, la Asamblea Legislativa y las autoridades de la Caja aprobaron un préstamo de $40 millones del gobierno de Finlandia para la compra de equipo hospitalario totalmente obsoleto o sobrevalorado a la empresa finlandesa Medco Medical, incluyendo camas a las que no le servían las barandas. Esto se hizo a través de la representante de Medco en el país, la farmacéutica Fisher. Pues no, chico Fisher, pero el que sí lo vio fue una comisión del gobierno finlandés,
que reveló que hubo hasta un 80% de sobreprecios, mientras la empresa Fischl se dejó $9 millones de comisión. Pero los Fischl Prices especiales no se quedaron ahí. Mi amor, ¿viste ese precio? Al presidente ejecutivo de la Caja, Eliseo Vargas, hombre de confianza del expresidente Abel Pacheco, le tocó una pinche mansioncilla de unos $785,000. Sí, ¿y viste este? Mientras que al expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier le tocaron unos $440,000 por mediar. Y lo amargo es que se trata de nada más y nada menos que del hijo del creador del Seguro Social, Rafael Ángel Calderón Guardia. Dicen que el talento se brinca una generación, pero esto es el colmo. No me dejas cantar en tu récord. El escándalo terminó en juicios mediáticos con respectivas condenas. De lo que tal vez no tanta gente se dio cuenta es que esa compra fue parte del proyecto de modernización del Banco Mundial. Entonces, en todo el proceso, la gerencia de modernización tuvo un papel fundamental. Primero, fueron los que gestionaron la posibilidad de establecer el acuerdo con el gobierno de Finlandia. La gerencia de modernización es la que además empieza todo el proceso de diagnóstico de necesidades. En este caso en particular de Caja Fischl, lo que se hizo fue pagar a una compañía privada para que hiciera ese diagnóstico y básicamente coincide totalmente con los 22 tipos de equipo que vende instrumentario finalmente a la Caja y que son equipos de muy alto costo y se destinan a sitios donde ni siquiera había personas capacitadas para operarlos o mucho menos necesidades de esos equipos. Toda esa orquestación la hace la gerencia de modernización y desarrollo, crear la necesidad. Tanto el gerente de modernización como otros funcionarios públicos reciben dinero como parte de la comisión por haber gestionado toda esta compra. De hecho, al exgerente de modernización de la Caja, Juan Carlos Sánchez, la operación le modernizó su cuenta bancaria, así como a su primo, su cuñada, su amiga, otro primo, otro amigo, y su secretaria. Por lo visto, a lo menos la corrupción dentro de la Caja parece tener una cobertura universal. Y poco después del escándalo, se reveló que la gerencia de modernización se había convertido en una estructura de compra paralela. Así, la gerencia licitó la construcción de un hospital en Heredia por $16 millones más de lo que la misma junta directiva de la Caja había aprobado. Y de los 22 millones del préstamo del Banco Mundial para reformar la Caja, la gerencia usó 12 millones para asesorías y 4 millones se otorgaron sin siquiera hacer licitación pública. Modernizar para el banco era dejar que la Caja se pudriera en corrupción. ¿Qué ganaba el banco con esto? Que pareciera que el seguro era demasiado caro como para ser sostenible, cuando en realidad lo que le salía caro a la Caja era dejar que el banco la desangrara con compras absurdas. Y sin embargo, más que en estas compras, la firma del banco quedó estampada en lo que no se quiso comprar. Este es el medicamento Cerezyme, y esta es Tania González. Tania es vecina de Barranca, Punta Arenas, y hace 10 años se le diagnosticó una rara enfermedad llamada el mal de Gaucher. Su organismo no produce una sustancia para eliminar células grasas, por lo que se acumulan peligrosamente en su cuerpo. Como asegurada de un sistema solidario, Tania tenía derecho al tratamiento. Sin embargo, la Caja se lo negó por una razón muy sencilla. Era demasiado caro. Más barato era otro medicamento que el mío. Era muy grande el presupuesto que tenían que hacer. El tratamiento costaba unos $100,000 al año de por vida, pero de no aplicarlo, Tania enfrentaba la muerte. Y yo me sentí bien mal cuando ellos dijeron eso, porque ¿qué iba a hacer yo? Y yo quería vivir. Su padre luchó contra esa decisión, que ignoraba que la razón de la existencia de la Caja es cubrirnos a todos de situaciones semejantes, y no dejar que un burócrata decida si un ser humano vive o muere, según políticas de pacientes no esenciales. Al final, la Sala Constitucional obligó a la Caja a aplicar el tratamiento. Y si usted considera que cubrir estos casos arruinan a la Caja, le recordamos que con la mansión que recibió el presidente ejecutivo que le negó el tratamiento a Tania, se habría financiado su tratamiento por toda su infancia. Y con menos de lo que se dejó la compañía Fischl, su tratamiento de por vida. Recordándonos que el Seguro Social está diseñado para curar todo tipo de enfermedades a la población.
pero no para curar todo tipo de enfermedades a la población y darle además todo tipo de lujos a sus directivos o a la salud privada. A taste of the good life. Si bien la gerencia de modernización fue cerrada en 2004, el banco no se dio por vencido. Cuando llegó Arias al poder en 2006, el presidente ejecutivo no era exactamente un desconocido del organismo de Washington. Pero ya sabemos lo que pasó después. En suma, el juego contra el Seguro Social es un esquema complejo en el que a los intereses que defiende el Banco Mundial les choca el modelo de la caja. El banco presiona mediante su palanca económica a los gobiernos para no apoyar el seguro, y los gobiernos, a su vez, colocan a presidentes ejecutivos que no la defienden de esos gobiernos y permiten más bien todo tipo de abusos que favorecen a gremios o sectores privados a costa del seguro. Pero algo es definitivo. A largo plazo, la mano del banco, la que a fin de cuentas dicta muchas de las reglas del juego, es la que tiende a ganar.